redención. La redención. ¿Y cuánto le damos gracias al Señor por ser redimidos? Muy bien. El domingo pasado tuvimos un culto a las 5 de la mañana. Es solo una vez en el año que hacemos ese culto. Y yo sé que hay personas que llegaron después. Pero para el próximo año estamos pensando uno a las 5 y otro a las 8 de la mañana. Pensando en niños también que pudieran venir. Si podemos hacerlo más tarde, pero por ahora estamos pensando. No lo hemos organizado así, pero podemos pensar en eso. Quiero invitarle que abra su Biblia en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Y quiero que leamos desde el versículo 12 en adelante. Primera carta de Pablo a los Corintios. Hermano, me pregunto de qué sirve o de qué vale tener el conocimiento que Jesús resucitó. De antemano, ¿cuántos creen que Jesús ha resucitado? ¿O creemos eso? Y hoy quiero hablarles acerca de la resurrección, pero también la esperanza que da la resurrección. Y tengo el firme propósito esta mañana de que nosotros podamos ver la garantía de la resurrección del Señor, pero también la garantía de nuestra propia resurrección y la fuente de nuestra esperanza. Que al salir usted esta mañana de aquí, usted pueda entender que la resurrección de Cristo es la garantía de su resurrección. Pero no solo la garantía de su resurrección, sino también la garantía de la esperanza de los que estamos en Cristo. Primera Corintios. ¿Sí puede poner el celular en vibrador? Capítulo 15. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué pasa? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ahora miren las consecuencias de ese supuesto argumento. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vana es entonces nuestra predicación. Subraye eso. 2. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados ¿qué? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ya lo ha mencionado 2 veces. Pero ahora viene algo bastante delicado. Todo es delicado, pero si eso no aconteció, ¿qué dice? Entonces, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Ahora, si tenemos la Nueva Versión Internacional allí, Haider, no sé, sería bueno mirar algunos textos, pero ahora en el momento. No, pero me gustaría en la proyección. Gracias. ¿Puedes proyectarme el bosquejo? Ese no es. Muy bien. Resurrección y esperanza. ¿Por qué Pablo
Bueno, Pablo en la mayoría de sus cartas habla de la muerte y la resurrección. Pero ¿por qué dedica todo un capítulo a hablar de la muerte y la resurrección? Los corintios estaban cuestionando el tema de la resurrección. Algunos. Y estaban cuestionando la resurrección de los muertos. Y Pablo en este capítulo les recuerda la importancia de la resurrección. Parece ser que había dentro de la iglesia falsos maestros. Y se deja ver en algunos versículos que voy a mostrarle. Pablo ha comenzado en el capítulo 15. Mire el versículo 1 y 2. Recordándole a los corintios cuál es el mensaje que él les había transmitido. Retroceda un poco al versículo 1 y 2. Yo te aviso, Luisa. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, que dice, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, el evangelio que él les habla del evangelio que ha predicado. Versículo 1 y 2. Él les ha transmitido a ellos el mensaje. El mensaje del evangelio. Y el evangelio es el mensaje de las buenas nuevas en Cristo. Ahora en el versículo 3 al 4 habla del contenido del mensaje que él ha transmitido. Porque primeramente os he enseñado, siga el texto bíblico, lo que asimismo recibí. ¿Y cuál es el contenido del mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Murió o no murió? Claro, fue un hecho real en la historia. Y no solamente murió, ¿qué pasó con la vida de Jesús? No, me lea el texto. ¿Qué pasó? Que fue sepultado. No solo murió, sino que también lo enterraron. Pero algo sucedió. ¿Qué dice el versículo? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que el versículo 3 y 4 nos habla del contenido. Y creo que este es el verdadero contenido del evangelio. Si hay alguien proclamando un evangelio diferente a este contenido, ese no es el evangelio. Aún si llegara a venir un ángel del cielo. Y luego, la presentación de los testigos. Y habla de los 12, de los apóstoles. Luego habla de Cefas. Y dice que el Señor se le apareció a más de 500. También se le presentó a Jacobo y al apóstol Pablo. Primera de Corintios del 5 al 10. No voy a leer esos textos, pero habla de las personas a las cuales el Señor se les apareció. Se le presentó a los 12 apóstoles, a Pedro, a 500 personas, a Jacobo y al apóstol Pablo. Ahora, es muy interesante que la forma que Pablo presenta aquí todas las evidencias es como la de un caso que está investigando y va presentando argumentos y evidencias paso a paso. Ahora, lo que pretende hacer el apóstol Pablo es usar la misma lógica de los corintios que niegan la resurrección y llevar a sus consecuencias lógicas. Por lo tanto, lo que varios comentaristas para mostrarle su contradicción pudieran hacer. Ahora, hermano, mire el texto. Hay algunos que estaban negando la resurrección del Señor entre los muertos, en el sentido general. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento uno encuentra un grupo, los fariseos, y encuentra los saduceos. Los saduceos negaban la resurrección. Pero la mayoría de las personas que componían la iglesia de Corinto tenían influencia griega. Y especialmente en el sermón de Pablo a los atenienses,
Hay un grupo hay varios grupos. Él menciona a los epicúreos y a los estoicos. La filosofía estoica de alguna manera había influenciado en la congregación. O no solo en la congregación, en la mentalidad de la cultura griega y de todo el mundo que vivía allí. Ahora, uno de los influenciadores de la filosofía griega es Platón. Y Platón creía que el alma era inmortal, sí, pero que el cuerpo era algo no digno. Y él habla de la separación del cuerpo y del alma. Platón. Y esas ideas se han metido dentro de las iglesias. Dios hizo al ser humano único, como un ser vivo. Dios sopló aliento de vida y vino a ser un ser singular, Dios. Pero la cultura griega y la filosofía griega entonces influenció el mundo helenista dentro de la iglesia. Y la mayoría de las personas que componían la iglesia de Corinto eran judías. Algunos judíos, otros gentiles, pero más gentiles. O sea, cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de gente que no es de tradición judía. Por lo tanto, ellos debían tener una razón de por qué negaban la resurrección. Y la explicación más probable parece ser la influencia de la filosofía griega, la cual creía que todo lo corporal era malo y lo espiritual era bueno. Caía en una dicotomía: lo corporal es malo y lo espiritual era bueno. Hemos visto a través de la carta que ya se han argumentado todas esas cosas. Ahora, pero la pregunta que me surge a mí es: ¿qué tal si Jesús no ha resucitado de los muertos? Y si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué sucedió? Ahora bien, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Pero escúcheme, lo primero que encontramos en este argumento, Pablo nos dice que hay 6 cosas que estarían en desorden si Cristo no hubiese resucitado. Y luego el verso 20 revierte todo el párrafo. Pero si Cristo fue realmente resucitado de entre los muertos, ¿cómo es posible que haya algunos que dicen que no? Ahora observemos esas 6 cosas que Pablo menciona como consecuencias del argumento de que Cristo no ha resucitado. Si Cristo fue realmente resucitado de los muertos, hay algunos enseñando. Vayan al versículo 12 y dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, mire, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces hay algunos, no todos los creyentes, que están diciendo o enseñando que Cristo no resucitó. ¿Qué implica eso? Si Cristo no ha resucitado, entonces lo que Pablo en los versículos 13 en adelante está tratando de hacer es mostrar la consecuencia lógica que viene si alguien niega la resurrección. ¿Qué acontece? La lógica detrás de quien afirma que la resurrección de los muertos no es posible, o que es una resurrección espiritual, es que finalmente no hay ninguna resurrección en realidad. Ahora, cuando la Biblia dice que Jesús resucitó, ¿de qué manera resucitó? No, en un cuerpo transformado. Y acuérdense que había un par de discípulos observando al cielo en la ascensión. ¿Y qué dijeron? ¿Qué le dicen los ángeles a este par de discípulos que están atónitos, sorprendidos? Menciona el libro de los Hechos en el capítulo 1. ¿Por qué estáis mirando al cielo? En otras palabras, como sin esperanza.
Ese Cristo, ese que habéis visto ir al cielo, así como ascendió al cielo, así ha de volver. Porque Jesús pudieron verlo. Y si pudieron verlo es porque su dimensión o su corporeidad era visible. Y no solo que lo vieron, sino que pudieron, él comió pescado como todo buen costeño. Claro, encontró a los discípulos ahí. Ahora, yo soy santanderiano. Y el pescado, pocón. Pastor, pero usted dice que es santanderiano y al rato dice que es costeño. Usted es aguafiesta. ¿De dónde es? Bueno, yo nací en Barranca y estuve hasta los 6 años en Barranca. Pero el pescado, tal vez si Jesús me lo hubiera dado, yo se lo hubiera recibido. Pero ahora él comió. No me pregunten de qué manera, pero tenía un cuerpo visible. No simplemente era un alma volátil. No. Lo palparon, lo vieron. Ahora, ¿cómo atravesó aquella puerta que estaba cerrada en la casa donde ellos estaban atemorizados? Tenía un cuerpo glorioso. Así que cuando encontremos a Jesús o estemos en su presencia, vamos a poder verlo tal como Él es. Ahora bien, hermanos, en el versículo 14 dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, supongamos, vana es entonces nuestra predicación. Vuelve. Vana es nuestra predicación. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. En primer lugar, si Cristo no resucitó, nuestra predicación, dice la Reina Valera, no tiene sentido. ¿Sabe qué dice otra traducción? No sirve de nada o para nada. Vana es entonces nuestra predicación. Si pensamos por un momento, nos daremos cuenta que el cristianismo está fundamentado en proclamar las buenas nuevas. Si Cristo no resucitó, ¿qué dice esa traducción? ¿Qué pasa entonces? Esta buena noticia no sirve para nada. No tiene sentido predicar. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si pensamos por un momento, nos damos cuenta que la esencia del evangelio es Cristo, pero tiene que ver con la proclamación. En Mateo 3, del 1 al 2, no lo busques. Dice: en aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos los mensajes de Jesús, todos los sermones de los apóstoles, todos los viajes de Pablo predicando no tienen ningún sentido sin la resurrección. Además, cuando Pablo llegó a Corinto y les predicó el evangelio, en verdad, eso no tendría ningún sentido sin la resurrección. Todo lo que él padeció, y no solamente Pablo, todo lo que los cristianos soportaron en el circo romano, todas las persecuciones, los encarcelamientos, las persecuciones del primer siglo, no tendría sentido. El hecho de que usted venga aquí cada domingo y esté ahí sentado no tiene sentido si Cristo no resucitó.
Pero no solo la predicación no tendría sentido. La fe. Vana también es nuestra fe. Lo que usted cree, algo vano es sin sentido. Y vana también vuestra fe, si Él no ha resucitado. Los creyentes habían llegado a creer por medio de la predicación del Evangelio. Nosotros creemos por la predicación del Evangelio. Pero si la predicación del Evangelio está basada en la resurrección de entre los muertos, ¿cómo ellos podrían fundamentar su fe? Si los que estamos aquí esta mañana creemos al Evangelio, porque Cristo murió, porque fue sepultado y resucitó, y si eso no es cierto, hermano, cierre y vámonos. Sin embargo, al no creer en la resurrección de entre los muertos, nada de eso tiene sentido. Su fe sería una simple ilusión. Entonces, Pablo les estaría diciendo a los corintios, ya que ustedes niegan la resurrección, realmente, ¿ustedes están dispuestos a aceptar que la predicación no tuvo ningún impacto en su vida? ¿Realmente van a aceptar que su fe es algo falso? Hermano, ¿qué sucedería con los que murieron en Cristo? De los que hoy confiamos en Cristo. Vaya al versículo 15. Entonces, Pablo está diciendo que si es cierto, está suponiendo que ese argumento de que Cristo no resucitó, por ahora van dos cosas que son vanas. ¿Cuál es? Sin sentido, la predicación y la fe. Pero el versículo 15. Ahora dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En tercer lugar, si Cristo no ha resucitado, hemos representado de manera incorrecta a Dios. Literalmente, somos hallados testigos falsos, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. Después que Pablo mostrara lo que provoca el no creer en la resurrección de los muertos y cómo eso afectaría la predicación, la fe de ellos, ahora pasa a hablar de cómo afectaría el testimonio de ellos. Mira, la gente cree por el testimonio que usted da de la palabra del Señor. Id y predicad el Evangelio. ¿Cómo eso afectaría la predicación y la fe? El ser cristiano es ser un testigo de Jesucristo. Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, en Galilea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted es testigo del Señor. Un testigo es alguien que realmente ha vivido. En la Escritura encontramos testigos oculares, los apóstoles. Pero nosotros hoy somos testigos de la muerte, de la resurrección, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nosotros vivimos porque Él vive. Nosotros vivimos porque Él vive. Él es el Señor. Él escogió a usted. Así que usted ha creído por el testimonio que han hablado del Señor. Por lo tanto, Pablo deja a los corintios en un tremendo dilema del que no pueden escapar, pues si niegan la resurrección, son falsos testigos, falsos predicadores, y están condenados por las Escrituras. Vaya al verso 16 y 17.
Y dice, no, pero déjalo. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Pero no solo eso, ya lo mencionó arriba. Pero dice, todavía estáis en vuestros pecados. Escuche eso, la implicación que eso tiene. Si Jesús no resucitó, entonces la muerte de Jesús no tuvo sentido. Cuando Él expiró, cuando Jesús murió y expiró, antes de eso Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si Jesús no resucitó, entonces, hermano, la muerte de Jesús no fue eficiente. La muerte de Jesús, el hecho de Él haber ocupado el lugar en la cruz por usted y por mí, el hecho de Él llevar toda la carga de tu pecado y de mi pecado, no tiene sentido. En Juan dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo. Si sus pecados no fueron perdonados, entonces usted ni yo tenemos vida eterna. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, ¿qué es? Es vida eterna en Cristo Jesús. Y yo quisiera que usted pensara en eso, lo que implica tener vida eterna. Dios hizo al ser humano para la eternidad. Yo soy uno de los que estoy apegado a este mundo. He creído en Cristo, es verdad. Pero cuando me hablan de la muerte, no quisiera pensar en eso. Pero es mejor estar con el Señor. No por temor a los fantasmas. No. No. Es porque quisiera quedarme aquí por 100 años. Dice Marina, ¿quién se lo soportará, pastor? Marina dice, Jehová no, Nicolás es mi pastor, ¿quién se lo aguantará? Pero al menos el profesor Fernando dice, Nicolás es mi pastor, nada me faltará. Yo le dije, ahora sí amarró el burro mal. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis pensando en vuestros pecados. Y Pablo prosigue con su argumento y ahora se extiende a que si alguien niega la resurrección de entre los muertos, seguiremos esclavos del pecado. En este versículo nos dice 3 cosas. Primero, que si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Esto ya es algo que ha abordado anteriormente, un poco más arriba. En segundo lugar, si Cristo no resucitó, nosotros aún estamos en nuestros pecados. La Escritura es bastante clara respecto a todos los que los seres humanos ha sucedido en nuestra vida. Los seres humanos, todo ser humano, excepto Jesús, todo ser humano, todo hombre nacido de mujer es pecador. Pero Él murió llevando el peso del pecado en nuestros hombros, sobre sus hombros. Por tanto, al no poder vencer al pecado, por el poder de la resurrección, todos nosotros seríamos esclavos del pecado. Seríamos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, malvados, estafadores. Jamás hemos sido redimidos.
Pero, ¿usted está dispuesto a admitir eso? ¿Usted está dispuesto a admitir que la resurrección de los muertos no tiene sentido? En Romanos 4, 24 y 25 dice: sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe. Si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Fue entregado por tu pecado. Pero usted y yo hemos sido declarados justos en Cristo. Somos pecadores, pero arrepentidos. Él murió y la muerte de Cristo es lo único que nos ha justificado delante de un Dios que es santo. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Presenten sus miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No le da paz eso a usted? El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino que estamos bajo ¿qué? La gracia de Dios. Y somos salvos por la gracia de Dios. Ahora es verdad, usted y yo, como Pablo, lucha cada día con el pecado. Pero Él nos da la victoria sobre el pecado. Verso 18. Si Cristo no ha resucitado, los que han dormido en Cristo han perecido. ¿Sabe qué, hermano? Si Cristo no resucitó, los que murieron en Cristo están perdidos. Si la resurrección de entre los muertos no es cierta y Jesús no resucitó, no solo afecta nuestra vida presente, sino también la vida de aquellos que han muerto en el Señor. Pensemos en esa gran nube de testigos que han muerto en el Señor, como Noé, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, David, Pedro, Juan, Lucas, el mismo Pablo. Y no solamente ellos, Concha, Rafael, Heriberto. Bueno, y no sigo la lista. Y usted y yo, que estamos destinados a morir, también perderíamos nuestro tiempo. Hebreos 11, 36 al 38. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Muchos fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra. Pobres murieron algunos, angustiados y maltratados. Esos hombres de los que nos habla Hebreos, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos esos hermanos sufrieron y murieron por nada, si es que la resurrección no es cierta. Piensa por un momento
en todos los misioneros que han existido en la historia y que han sacrificado su vida por la gloria de Dios y la salvación de las personas, el cristianismo no tendría sentido. Primero, que cuando Cristo regrese, seremos levantados de la muerte con un cuerpo glorificado. Sabemos, hermanos, que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con Él. Qué maravilloso es el Señor. Nos encontramos en un mundo de detalles acerca de estos pasajes. Por último, vaya al versículo 19. Si Cristo no ha resucitado, entonces somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pablo llega al final de su aplicación a la lógica de aquellos que niegan la resurrección de entre los muertos en este versículo. Si el argumento que Pablo termina allí llegara hasta ahí, sería la peor desgracia para nosotros. Pero gracias al Señor, sabemos que Pablo continúa para decirnos que en realidad Cristo sí resucitó. Pero Cristo resucitó. Versículo 20. Mas ahora, ¡ay, qué belleza! En primer lugar, está partiendo de un supuesto. Si Cristo no resucitó, pero Cristo, hermano, sí resucitó. Dígale eso al que está a su lado: Cristo resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado. Debido a que la resurrección sí ocurrió, podemos sacar varias aplicaciones de todo el argumento que Pablo ha formulado en este pasaje. Y la primera aplicación es que para los corintios actuales, porque hoy hay gente también que niega la resurrección, o sea, para aquellas personas que son liberales, teológicos, escépticos, en términos generales, incrédulos. Si no crees en las Escrituras, si no crees en Cristo y mucho menos en la resurrección, la pregunta que sigue es: ¿cuál es la esperanza que usted tiene después que muera? Qué terrible consecuencia de la incredulidad es la vida sin esperanza. En segundo lugar, la segunda aplicación es que como Cristo sí resucitó, nuestra predicación, nuestra fe sí tiene sentido. El mensaje del evangelio sigue siendo poderoso. El Señor sigue obrando hoy en día y transformando la vida de todo hombre que se rinde a Él. En tercer lugar, la tercera aplicación es que como Cristo sí resucitó, somos verdaderos testigos, pues hemos sido salvados de nuestros pecados, como lo han sido muchos cristianos a través de los siglos. Y la cuarta aplicación es que como Cristo sí resucitó, tenemos una esperanza viva y verdadera en Cristo. Y toda persona tiene esta esperanza. Si Él resucitó, nuestra fe no es inútil. No perdemos nuestro tiempo. Predicar no es inútil. Los creyentes que murieron en Él están con Él. Entonces Jesús es el Hijo de Dios todopoderoso. Creer en Él vale la pena. La conclusión. ¿De qué manera la resurrección de Jesús ha influenciado en su vida? Hermano, quiero que piensen algo.
Si verdaderamente Jesús resucitó, usted y yo debemos vivir en una vida de santidad para el Señor. Y todo nuestro ser, toda nuestra vida, nuestros ojos deben estar puestos en el autor y consumador de la fe. No hay razón para volver atrás. No hay razón para decir no sirvo al Señor. No hay razón para decir no vuelvo más a la iglesia. No hay razón para no predicar. Levántese y predique, porque Cristo vive eternamente y para siempre. Colóquese en pie esta mañana. Profetizamos que en el cielo